Hace muchos años, un amigo me regaló un libro del ayuno y he hecho varios videos del ayuno, pero siempre hay personas que me preguntan. Les quiero contar la primera vez que yo ayuné. Yo leí el libro y la verdad me gustó mucho porque yo no sabía al respecto, ¿verdad? Y una de las cosas importantes y que hace poco me preguntaron es, bueno, ¿el ayuno para qué o qué o cómo lo hago? Entonces, el ayuno se hace por mínimo 6 horas. Se puede hacer desde que uno se levanta hasta que se cumplen las 6 horas. O después de 4 horas, después de haber comido, puede comenzar el ayuno también. Lo ideal es hacerlo en la mañana, cuando uno se levanta, ¿verdad? ¿Qué se hace mientras se ayuna? Pues se ora, se lee la Biblia, es estar con Dios, ¿verdad? Ahora, las personas suelen ayunar porque necesitan ya sea orientación de Dios o ya sea fuerza, ¿verdad? ¿Fuerza para qué? Si tienen algún problema, alguna dificultad, tienen que tomar una decisión, tienen algún ataque espiritual o tienen miedo de algo, ¿verdad? O de alguien. O sea, para pedir ayuda o auxilio o para pedir discernimiento, también como para sentirse más cerca de Dios. Hay una situación de relación entre que mientras más abandonamos el cuerpo físico y nos concentramos más en la relación con Dios, podemos escucharle con mayor claridad. ¿Verdad? Bueno, les voy a contar mi experiencia, mi primera experiencia, ¿verdad? Bueno, yo recibí el librito, yo lo leí, pero también había recibido al mismo tiempo otros libros, ¿verdad? Uno de ellos es un libro que se llama El último exorcista del padre Gabriel Amorth, con TH al final. Él fue un sacerdote del Vaticano, el cual era exorcista del Vaticano y lo mandaban a los lugares donde los exorcistas locales no podían con los casos, ¿verdad? Eh, esto me lo regaló un amigo mío que ya murió y que era exorcista. Me regaló varios libros, todavía tengo algunos por ahí, pero pues, cuando yo comencé a leer ese libro, yo ya había leído el libro del ayuno, ¿verdad? Porque era bien cortito. Luego comencé a leer ese libro. ¿Cómo les explico? Miren, de pequeña yo miraba las películas de Freddy Krueger, eh, Chucky, La Muñeca Diabólica, todo lo que ustedes se imaginen. En el momentito y con la musiquita y todo, a mí me daba miedo, pero después yo nunca fui de esas personas que, ay, que cuando me duerma y que no me podía dormir y que tenía pesadillas, porque no, yo nunca tuve pesadillas de películas. Yo nunca le tuve miedo a la oscuridad, yo nunca le tuve miedo a mirar debajo de la cama. A mí esas películas no me afectaban de esa forma, simplemente en el momentito y ya. Bueno, pues resulta que cuando yo empiezo a leer el libro, me doy cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Primero que en las historias hay tanto niños como adultos poseídos. Los traumas que la gente tiene le hacen que sea más fácil que tengan posesiones demoníacas, ¿verdad? Traumas de abuso, traumas de golpes, todo lo que, el bullying, todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Que haga que la persona se sienta menos. Eso hace como que le da espacio para que entre una entidad a llenar ese vacío que la persona siente. Ok. La otra cosa que aprendí fue que cuando se hace un exorcismo o una liberación, como le dicen en la evangélica, no es usualmente un proceso tan fácil y muchas veces requiere más de un enfrentamiento, por decirlo así, ¿verdad? Y eso va a depender de cuántos demonios tenga la persona y de otras cosas. Miren, acuérdense de la historia de cuando alguien es liberado, pero si vuelve a caer, viene el demonio con más. Viene un demonio y vienen más, ¿verdad? Encuentran la casa limpia y entran más. Bueno, entonces
Por eso es que también es un proceso, porque hay gente que es liberada, pero como dice Jesús, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. O has sido sanado, vete y no peques más. O sea, esas cosas entran por el pecado. ¿Cuál es el pecado de alguien que es abusado, de alguien que es torturado o que le pasa alguna cosa? El pecado es no amarse, ¿verdad? Como a los demás. El pecado es no poner a Dios primero por sobre todas las cosas. El pecado es no acercarse a Dios precisamente para saber que Dios le ama y de esa forma la persona amarse. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento está lleno de gente que no puso a Dios primero y por eso adoraban demonios y se llenaban de eso, ¿verdad? Se llenaban de esos demonios. Ok. Entonces, continuando. Yo vine y me puse a leer el libro. Miren, es una cosa, para mí fue una cosa, era un terror. Yo sentí terror. Yo no les puedo decir que eso me dio miedo, eso me dio terror. De todas las cosas que yo he visto, leído, escuchado, ese es lo peor que yo he escuchado. Porque para no hacerles spoiler del libro, uno se da cuenta. Ahora, por supuesto, bueno, después le cuento la hora. Uno se da cuenta de que cualquier persona puede estar endemoniada. Cuando yo le pregunté a mi amigo Daniel, para que se hagan una idea, nosotros fuimos compañeros del colegio, él era seminarista, luego pues yo me fui para otra ciudad, él se fue para otra ciudad, de ahí nos reencontramos casi que 15 años después. Entonces, en una de esas que yo estoy sentada con él y yo le empiezo a contar que a mí me pasan cosas, que yo veo cosas que van a pasar, y viene él y me da el anillo de los exorcistas y yo lo agarro, me lo pongo en el dedo, le digo que anillo más grande, se lo regreso y todo, y me dice, mira, cualquier persona puede estar poseída, me dice, pero con las cosas santificadas ellos no las pueden tocar, sino que se alejan y les agarra como una risería burlona y se van. Entonces, pero yo veo que vos no tenés ningún problema, pero yo quería corroborar, me dice. Ah, bueno, dije yo, o sea, mi amigo creía que yo podía estar poseída porque yo miraba cosas que iban a pasar y todo eso, ¿verdad? Claro que yo no le andaba contando a toda la gente como ahora que todo el mundo sabe, pero bueno. Entonces, bueno, volviendo con la historia del libro, cuando yo me doy cuenta que cualquier persona puede estar poseída, y que hay como cosas que uno puede decir y esos demonios se pueden como activar, como venirse en contra de uno, que ustedes, vaya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Cuando ustedes empiezan a decirle a la gente, no, mira que Cristo viene y que hay que ser, y la gente se enoja de manera exagerada, esa gente está poseída. Se los digo, está poseída. Yo sé que este video puede ser como de terror, pero sí les voy a decir, compartan el mensaje por redes sociales. Anda demasiada gente poseída. No se expongan en las calles. No se expongan. Continuando. Cuando yo termino de leer ese libro, miren, yo no sé si ustedes han sido lectores. Yo he sido, pero súper que lectora que me leo los libros que hasta las 3 de la mañana. Pues esa vez yo me acosté cansadísima como a las 12 leyendo, pero como a las 4 me despierto, agarro el libro y sigo leyendo. Calculen, a las 4 de la mañana. Yo termino de leer ese libro, a mí no me pasaba nada, no me pasaba nada. Yo me fui a trabajar sin comer. Desde que yo terminé de leer ese libro, mire, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Desde que yo me estaba bañando, Padre nuestro que está, pero un miedo que ustedes no tienen ni idea. Yo me fui a trabajar, ese fue el día que menos escribí en los expedientes, los pacientes enfrente de mí, créanme que identifiqué muchos poseídos y yo, Padre nuestro que estás en el cielo, y, ajá, sí, dígame, pero en mi cabeza todo el día. Yo entraba a las 7:30 a trabajar, salía a las 5, 5:30, casi 6 a veces, dependiendo de la cantidad de pacientes. Yo llegué a la casa y lo primero que hice fue escribirle a mi amigo y le dije, Daniel,
¿cuántas horas se puede ayunar? Y ahí fue donde él me dijo, no, usualmente puedes ayunar 6 horas, pero siempre tenés que tomar líquidos, puedes tomar agua. Si hay unas más horas, puedes tomar algunos jugos. Me dijo, bueno, llevo 14 horas de ayuno, le digo, y rezando el Padre Nuestro. Y hasta ahorita, a las 6:30, casi 7, se me quitó el miedo después de leer el libro. Hasta como las 7, 7:30 yo pude comer. Y esa noche me acosté y dormí tranquila. Pero luego me puse a pensar que vivimos engañados. Miren, ustedes no tienen ni la menor idea de qué tan mal está el mundo. Estaba viendo a Tim Ballard, no sé si ustedes vieron esa película El sonido de libertad, de unos niños que secuestran, casualmente los niños son de Honduras y un solo relajo. Bueno, dice él que han encontrado una red de tráfico de niños en Ecuador, que lo de Epstein se queda como vender confites del desastre que hay ahí. Es que la cantidad de demonios que está desatada últimamente, y cuando ustedes se dan cuenta, o sea, yo tengo bloqueada una cantidad de gente que viene a comentar que solo con el comentario yo ya sé que están poseídos. Y otros que yo digo, esta persona está confundida y la dejo, pero a medida que va avanzando, no, esta persona está poseída y la bloqueo. Porque vienen a hablar cosas que vienen a confundir a la gente y mejor la bloqueo y para afuera. Entonces, este tipo de situaciones de miedo sirve muchísimo el ayuno, cualquier tipo de miedo, ¿verdad? Fortalece el espíritu de una forma impresionante, ¿verdad? Cuando ustedes tengan un problema que no pueden resolver, ayunar sirve de manera impresionante. Cuando ustedes tengan alguna situación que ustedes necesitan dirección de Dios y necesitan escuchar la voz de Dios, ayunar es indispensable. Pero para identificar qué es la voz de Dios, uno tiene que leer la Biblia. Por eso yo le recomiendo que no vaya a ayunar y estar escuchando alabanzas. Mire, yo pudiera hacer una tarea de escuchar alabanzas y decirle cuáles sí son de Dios y cuáles no. Pero yo creo que lo mejor es que usted esté en silencio, orando o leyendo la Biblia. De esa forma no va a haber confusión, porque usted no está dejando entrar ni palabras ni sonidos que no le pertenecen a Dios. Entonces, es complejo, ¿verdad? La verdad que no es tan fácil la batalla espiritual, sobre todo cuando uno se da cuenta de la maldad que hay en el mundo. Cuando uno se da cuenta que la comida no es para nutrir el cuerpo, porque todo está intervenido de alguna forma, químicos, de todo, que la ropa tiene químicos, que usted se lava el pelo con químicos, se lava los dientes con químicos, que el bote de agua de plástico tiene microplásticos. O sea, se da cuenta de hasta dónde está contaminado el cuerpo. Le voy a decir algo. Todo eso en lo que nosotros nos ponemos en contacto interfiere con la comunicación de Dios. Por eso el ayuno es importante. Porque usted no tiene ruido en la sangre con lo que está comiendo. Usted no tiene ruido en la piel con lo que está en contacto. De ser posible, si usted tuviera la oportunidad de usar ropa de algodón cuando ayune, o ropa de lino, o sea, de un material que no sea artificial. ¿Por qué? La gente, por ejemplo, se enferma de lo que siente, pero de lo que siente a nivel emocional. Pero cuando el cuerpo siente también una agresión, ¿verdad? Por ejemplo, usted se pone una tela y esa tela le da alergia, el alma también lo percibe como una agresión, como un tipo de estrés. Y el estrés distorsiona
afecta la comunicación, o sea, lo que usted quería hacer con el ayuno a veces se le puede hacer más difícil. Se le haría más fácil si estuviera con una ropa de algodón, en un lugar tranquilo, orando, hablando con Dios o leyendo la Biblia. Porque a veces la gente me dice, yo quiero hablarle a Dios, quiero orar, pero no sé qué decir. Lea la Biblia entonces, porque muchas veces usted está en ayuno no porque quiere hablarle a Dios, sino porque quiere que Dios le hable, ¿verdad? Entonces la Biblia es una forma en que Dios nos habla y nos revela cosas. Y después puede ser que le hable audiblemente o en un sueño, pero eso sabrá Dios lo que es más conveniente para cada quien, ¿verdad? Bueno, esa es mi historia. Este video se hizo re largo, pero ahí se los dejo. Ojalá que no lo bloqueen.